Vidente o algoritmo, el 2030 se acerca y el destino ya tiene dueño. Descúbrelo. ¿Qué tal? Hoy vamos a clavarnos en un tema fascinante. Dos maneras muy, pero muy distintas de asomarnos al futuro. Por un lado están las visiones de los profetas, y por el otro, los fríos pronósticos de los tecnólogos. La cosa es que, desde hace siglos, la humanidad ha volteado a ver a los videntes, quienes, como en esta profecía, a menudo nos pintan un futuro de catástrofes, de transformaciones enormes. Pero al mismo tiempo, fíjense en esto. Otro tipo de pronóstico, uno basado en puros datos, nos dice que para 2030, la inversión mundial en infraestructura tecnológica de punta va a alcanzar esta cifra, que la verdad es difícil hasta de imaginar, 6.7 billones de dólares. Y aquí es donde se pone bueno el asunto. La gran pregunta es, ¿estamos hablando de dos futuros que no tienen nada que ver? ¿O son quizá dos lenguajes distintos para describir los mismos cambios profundos que ya se nos vienen encima? Perfecto, entonces así es como vamos a desglosar este tema. Primero, la tradición de las profecías. Luego, nos vamos al mundo de los datos. Y al final, vamos a ver dónde y cómo estos dos mundos chocan o se conectan. Vamos a arrancar con algo importante. Esto de las profecías no es nada nuevo, ¿eh? Tiene unas raíces profundísimas en nuestra historia. Y es que esta tradición abarca milenios. Pensemos en figuras como Abraham o Moisés, luego pasamos por los místicos de la Edad Media y llegamos hasta videntes mucho más recientes, del siglo XX que seguro algunos conocen. A ver, al estudio de estos fenómenos se le conoce como parapsicología. Básicamente, intenta entender habilidades como la clarividencia o la precognición. Hay que decir, eso sí, que la mayoría de los científicos la ven más bien como una pseudociencia. Pero, ojo, no hay que irse con la finta. Estas visiones, pues, no siempre le atinan. Un caso famosísimo es el de Edgar Cayce, que predijo unos terremotos devastadores para 1936 que, bueno, simplemente nunca ocurrieron. Y si nos venimos a tiempos más modernos, tenemos a la mística búlgara Baba Vanga. Ella dejó varias predicciones para el 2025, un año que ya está a la vuelta de la esquina. Y fíjense en los temas: crisis económicas, ciberataques, pero también avances tecnológicos. Bueno, dejemos por un momento el mundo místico y vámonos al otro extremo, el de los pronósticos modernos. Aquí no hay visiones, hay datos, algoritmos y señales del mercado. La imagen del futuro que se pinta aquí es, en apariencia, muy distinta. En esta era, la predicción ya no depende de una visión, sino del análisis estadístico. Los nuevos profetas son analistas y, cada vez más, modelos de inteligencia artificial que se alimentan de cantidades gigantescas de datos. Por ejemplo, analistas de McKinsey hablan de una especie de receta mágica para el futuro. Dicen que cuando juntas tres cosas, una innovación tecnológica brutal, muchísima inversión de dinero y un mercado que no para de crecer, ahí, justo ahí, es donde se va a dar la competencia que definirá los próximos años. Y el impacto económico que proyectan estos análisis es brutal. Para 2030 se esperan ahorros y ganancias de miles de millones de dólares en sectores clave como las finanzas, la salud o el comercio. Y esto sí que es un cambio de paradigma. Sus pronósticos también apuntan a una transformación total del trabajo. Se está hablando de que agentes de inteligencia artificial y robots podrían llegar a ser más de la mitad de todas las horas de trabajo en Estados Unidos. Así que la conclusión es bastante clara. Los datos no andan con rodeos. Apuntan a arenas o campos de batalla muy específicos donde veremos los cambios más drásticos. Inteligencia artificial, servicios en la nube, vehículos eléctricos, ahí es donde estará la acción. Ahora sí, aquí es donde todo se conecta de una forma bien interesante. ¿Qué pasa si ponemos estos dos métodos de predicción tan diferentes uno junto al otro? De un lado tenemos el lenguaje del vidente. Es evocador, dramático, a veces hasta apocalíptico, cataclismo, fin de una era. Y del otro lado, el vocabulario del analista. Es clínico, corporativo, habla de disrupción, reinvención y competencia. Este es un ejemplo perfecto de cómo se mezclan. Fíjense cómo se usa un lenguaje casi religioso, hablando de pecado y salvación, para describir una crisis tan actual y secular como lo es el cambio climático. Y esto nos regresa a esa pregunta fascinante. ¿Será que estamos viendo dos películas distintas? ¿O es la misma película, contada en dos idiomas completamente diferentes? Bueno, después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué sentido le podemos dar a todo esto? Pues lo que queda clarísimo es que sin importar la herramienta que se use, ya sea la fe o un algoritmo súper complejo, hay algo muy nuestro, muy humano en esta necesidad de entender y prepararnos para lo que viene. Y aquí viene lo más potente.
A pesar de venir de lugares tan opuestos, el camino místico de los videntes y el camino analítico de los datos, parece que los dos nos están llevando al mismo punto en el mapa, a un periodo, entre 2026 y 2030, que estará definido por una disrupción profunda y transformadora. Así que, la pregunta final queda en el aire. Para enfrentar ese futuro incierto que se acerca, ¿qué resultará ser más esencial tener a la mano? ¿El algoritmo o el oráculo?